Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas, pues nuevamente a la clase de interpretación bíblica. Y el día de hoy vamos a dar un paso más en cuanto a este estudio y pues también lo que es una investigación sobre la Biblia. A veces cuando pensamos en el tema de la interpretación, pues pensamos en simplemente analizar teológicamente un asunto. Y ya, o sea, como que ese es el asunto de la interpretación, leer bien, no por encimita, sino ver qué dice o ir directamente a un comentario bíblico, que sabemos que ciertas Biblias tienen mucha información debajo, ¿no? Y ya al checar eso, ya hice mi trabajo de interpretación, ¿no? Pero a lo que hemos estado mirando, que hasta ahorita pues llevamos 4 pasos nada más, que son muchos más de los que estamos mirando ahorita. Pero si queremos hacer una sana y una correcta interpretación, tenemos que hacer todo esto, hermanos, que hemos estado mirando, que les digo, solamente son los primeros pasos. Y lo que vamos a ver ahora, tal vez ya lo han hecho o es la primera vez que lo van a escuchar. Y uno cuando termine esta clase va a pensar, ¿a poco tengo que hacer eso para cada vez que voy a predicar o cada vez que voy a dar una clase? Pues puede ser la respuesta que sí y la respuesta puede ser que no. Podemos decir que tenemos que hacerlo si queremos dar una correcta interpretación. En ese aspecto sí. Y pues podemos responder por el otro lado que no, cuando simplemente queremos pasar por encimita del pasaje y pues dar lo que nosotros pensamos que es la interpretación. Entre estas semanas que hemos estado investigando, ¿no? Que hemos hecho trabajo de investigación, que incluso aquí en las clases, ¿no? Me han visto hacer ciertas anotaciones o mostrarles videos que encerramos en un versículo, ¿no? Con un pequeño círculo para ver los detalles. Pero se dan cuenta, hermanos, es un trabajo complicado, es algo que sí requiere mucho tiempo, hermanos. Pero dentro de esto que les estaba mostrando, como que dentro de ciertos comentarios hago una observación donde digo que a veces un hermano o una hermana de nuestra iglesia pudiera tener otra versión de la Biblia. Y nosotros asegurar, ¿no? Que una palabra que está en la Biblia no tiene otra interpretación. Y les digo, un hermano, una hermana de la iglesia levanta la mano y dice, hermano, en mi libro, en mi Biblia, tiene una palabra diferente. Entonces, ¿cómo podemos responder a eso si no pasamos por estos pequeños detalles que hemos visto? O sea, que les digo, normalmente nosotros usamos la versión Reina Valera. Hay iglesias donde todos usan la versión internacional y hay otras donde sí prefieren tener esta variedad de versiones, que también pues en tener esta variedad pues ya corre el riesgo, ¿no? De que varíen las palabras. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Vamos a profundizar tanto como nosotros quisiéramos, hermanos. O sea, cada quien decide. Si simplemente veo el video, tomo el consejo que me da el hermano, pero mejor me brinco ciertos pasos y ya. O sea, en vez de tardar 10 horas haciendo un sermón, pues nada más leo por encimita, miro un video de una predicación en internet que hable sobre exactamente lo que yo quiero y ya lo predico, ¿no? Entonces, esto también depende de nosotros, qué tanto interés tengamos en la profundidad de las escrituras, que también la primer clase que tuvimos, que fue la introducción, hablábamos de que hay ciertas personas que nos dicen que no debemos de profundizar en las escrituras porque casi sería cuestionar lo que dice la Biblia. Y eso pues lo pueden revisar en el primer video, porque no vamos a regresar a ese tema, ¿no? Ese tema ya se habló.
Pero lo que yo sí quiero resaltar, hermanos, es que si uno quiere dar una correcta interpretación, lo más acercado posible a lo que los autores originales quisieron escribir, es necesario profundizar. Ahorita, hermanos, así estamos viendo muy detalladamente ciertos pasos, así nos profundizamos, que aquí en un pequeño paréntesis, lo que ustedes ven en 40 minutos, 50 minutos, realmente es un video como de 3 horas y hay que estarlo cortando para que sea lo más simple posible y hacer estos trabajos de las hojas, de mostrar en la pantalla los textos. Es mucho trabajo, hermanos, pero imagínense si esto lo hiciéramos cada domingo o cada vez que nos toque predicar, hacer esto, hermanos, explicado de la manera más sencilla posible, pero que realmente estemos cumpliendo con los pasos, pues aunque sí sea mucho tiempo, que nos lleve tal vez 10 horas estudiar para una predicación, y no 10 horas seguidas, ¿no? Sino pues repartidos en la semana, pero si lo hiciéramos, hermanos, nosotros primeramente, guiados por el Espíritu Santo, podemos aproximarnos más a una correcta interpretación. Pero también esto sirve, hermanos, para cuando hay ciertas dudas doctrinales o teológicas, con el estudio que hicimos podamos responder estas preguntas. Sí, hermanos, y cuando hay muchas interpretaciones de un versículo, nos vamos a dar cuenta de que cierta persona simplemente se fue por encimita, ¿no? Eso incluso como maestros lo sabemos, ¿no? Cuando una persona realmente estudia o simplemente escribió lo que se le ocurrió o de plano cuando no hizo nada. Entonces, hermanos, creo que es bueno, hermanos, ir paso por paso explicando qué es lo que tenemos que hacer. Ya que tengamos la idea básica, ¿no? De cada paso, ya nosotros pasar al estudio, sí, al estudio que nos corresponde. Les digo, si vamos a predicar o si vamos a dar una clase, si hacemos estos pasos, hermanos, creo que podemos estar seguros que estamos haciendo un buen trabajo. El Espíritu Santo también hace pues su parte, ¿no? De revelarnos lo que es verdaderamente su voluntad. Pero también la iglesia puede estar tranquila sabiendo que nuestro trabajo, nuestro estudio de la Biblia, pues está bien hecha. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios, ¿no? Porque nos da estas oportunidades de profundizar en la palabra de Dios y que podamos tener una clase sobre esto. Sí, hermanos, y poderlo estar revisando constantemente, hermanos, por medio de estas páginas, ¿no? De YouTube. Y bueno, una cosita más antes de entrar al tema, hermanos. En la iglesia, presencialmente, en la iglesia Sion, que estamos viendo estos estudios, estamos viendo un método un poco diferente, que estamos viendo las hojas. ¿Se acuerdan que la segunda clase creo que fue, que teníamos las hojas del pasaje y que nosotros hacíamos la investigación sobre el pasaje, ¿no? Tratando de contestar ciertas preguntas que van surgiendo en el mismo texto. Entonces, presencialmente estamos viendo estas clases un poquito diferentes a estas, pero yo en la iglesia les digo, hermanos, revisen los videos porque estamos viendo en los videos un tema un poco diferente, ¿sí? Para que quede registrado tanto en la iglesia como en los videos, tener pues diferentes formas de investigar la Biblia. Ok, nos vamos a pasar así al paso número 5, así que vamos a acomodarnos, hermanos. Ya después de esta introducción vamos a acomodarnos para empezar este estudio. Bien, hermanos, vamos a pasar este paso número 5 y fíjense cómo se llama este paso. Dice, analizar las estructuras de la oración gramatical
y las relaciones sintácticas. Ese es el paso número 5, hermanos. Y suena raro, ¿no? Pues obviamente tiene toda la esencia de gramática. Si se han dado cuenta, hermanos, realmente no hemos entrado al contenido de un pasaje de la Biblia. Hemos visto que, por ejemplo, pues aquí empieza mi pasaje y aquí termina. La estructura. Sí, hemos comparado diferentes versiones, pues a ver si gramaticalmente hay una palabra diferente de otra. Hemos visto variantes, pero en realidad no hemos profundizado en el contenido del pasaje. Si no hemos profundizado, o sea, simplemente estamos poniendo las cosas sobre la mesa, qué significa cada aspecto, y cuando ya llegue el momento ya vamos a empezar a unir las piezas. Entonces, hermanos, sí estamos haciendo el trabajo de interpretación, pero tal vez no lo estamos haciendo de la manera que pensábamos, ¿no? Ir directamente al diccionario y al comentario, no, sino estamos, hagan de cuenta que sacando cada palabra del versículo, estamos entendiendo por qué está escrito de esa manera. ¿Sí? Y esto también nos ayuda, hermanos, de alguna manera a memorizar el texto, entenderlo desde el principio hasta el final. Si ya cuando lo tengamos ya leído, ya casi vamos a citar los versículos de memoria. Sí, incluso entendiendo que hay ciertas variantes, de que esta palabra le queda mejor, que eso fue lo que miramos la semana pasada. Pero ya casi de memoria lo vamos a decir. Y aparte de esto, pues no solamente es al momento de predicar, sino que ya se queda registrado en nuestra mente toda la información que sacamos de un versículo, de un pasaje. Entonces, ahora vamos a seguir con el tema gramatical. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gramática? ¿Cómo podemos definir la gramática? Aquí yo puse, ¿no? Son todos los elementos básicos para entender la relación de palabras y grupo de palabras en un idioma. Esa es la gramática. ¿Qué es la morfología? Vamos a ver lo que es la morfología. Es el análisis sistemático de clases y estructuras de palabras, inflexiones de sustantivo, conjugaciones de verbo, etcétera. Eso estamos hablando simplemente de el aspecto gramatical. Y la sintaxis es la organización y las interrelaciones de palabras en construcciones mayores. ¿Sí? Entonces, hay personas que cuestionan un poco, ¿no?, la veracidad de la Biblia. Hay personas que cuestionan la interpretación que cierta persona da al pasaje. Pero ¿en qué se basan para juzgar? O sea, que, por ejemplo, así rápido, ¿no? Yo escucho a una persona predicar, yo sin conocimiento de la Biblia, simplemente lo escucho predicar y digo, esta persona ni siquiera entiende lo que está diciendo, ¿no? Que a veces son como críticas muy duras, ¿no? Porque a veces no nos convence lo que está diciendo. Pero cuando una persona pasa por este proceso, y que ahorita solamente estamos viendo lo gramatical, o sea, tenemos que aprender a escuchar lo que dicen las personas. Digo, interpretaciones hay muchas, hermanos. Pero cuando vamos a lo que el texto verdaderamente quiere decir, en vez de criticar, de juzgar el pasaje o a la persona, debemos escuchar, ¿no?, y estar abiertos a escuchar al Espíritu Santo por medio de la persona que pasó por todo este proceso. Entonces, les digo, si estamos viendo los aspectos gramaticales de nuestro pasaje, creo que vamos por buen camino. Entonces,
Fíjense, el propósito de este paso, ¿no? El paso 5 lo voy a repetir, analizar las estructuras de la oración, ¿sí? Y las relaciones sintácticas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este paso? Dice, el propósito del paso 5 en el proceso exegético es obligar al estudiante a tomar algunas decisiones gramaticales tentativas. Fíjense, ni siquiera son como oficiales, ¿no? Porque les he dicho muchas veces, ¿no? Que si estamos en un grupo, en un salón, y estudiamos todos el mismo pasaje, como que vamos a tomar diferentes caminos. Entonces, esto es una decisión. Yo voy a decidir cómo separar esto. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Dice, las decisiones gramaticales tentativas y presentar las estructuras del párrafo y el flujo del argumento. Sí, aquí se buscan las relaciones sintácticas de las palabras y grupos de palabras. Y para esto, hermanos, que está bien confuso, no sé si están entendiendo, hermanos, pero para esto vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar algo que se llama, vamos a hacer un diagrama de flujo de oración. O sea, todo lo que dije, todo esto que he estado diciendo es para esto, ¿no? Para hacer un flujo de oración. Entonces, vamos a ver esto, hermano. Yo sé que hablar de gramática, de las relaciones sintácticas, de la sintaxis, de la morfología, son cuestiones que tal vez nos enseñaron en la primaria, secundaria, prepa, incluso hasta la universidad. Pero sabemos que tiene que ver con la gramática. Algo por ahí tiene que ver con la gramática. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a, como les decía ahorita, vamos a tomar el pasaje y vamos a tomar cada palabra e investigar gramaticalmente la palabra. ¿Sí? No hemos entrado al asunto teológico, doctrinal, no hemos entrado al punto de revisar diccionarios bíblicos, no hemos entrado a los comentarios, no hemos entrado a nada de esto. Vamos a hablar de la gramática del pasaje. Sí, hemos visto diferentes formas, ¿no? Ya miramos de más o menos entender en dónde inicia, en dónde termina mi pasaje. Lo comparamos con diferentes versiones, si hay ciertas diferencias, hemos visto variantes. Y ahorita lo que vamos a ver es este flujo de oración. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, vamos a ver un ejemplo que yo voy a desarrollar. Y si quieren ir buscando en sus Biblias, es Mateo capítulo 3, pues del versículo 1 en adelante, a ver hasta dónde llegamos. Pero recuerden, yo les dije, hermanos, que si estamos predicando, si vamos a dar una clase, les decía, ¿no? Del versículo 1 al versículo 10. Está bien, hermanos, vamos a predicar de esto, pero para este ejercicio, 10 versículos van a ser una eternidad, ¿no? Van a ser palabras, vamos a analizar, vamos a equivocarnos, vamos a borrar y vamos a volverlo a poner en el lugar que nosotros consideremos, hermanos, y va a ser bastante trabajo, hermanos. Yo incluso como maestro del seminario he puesto a los estudiantes a hacer este trabajo, y lo que empezaba tal vez en una hoja de cuaderno terminaba en un mural enorme que pegaban en la pared, que era enorme, ¿no? Ya con la tecnología, ya algunos pues prefirieron usar una página de Excel y simplemente no ir colocando ciertas palabras. Ahorita vamos a ver, no se preocupen. Pero otra vez, al hacer esto, hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué queremos rescatar con este trabajo? Es el entender realmente al autor del libro. Sí, ¿qué es lo que quiere decir? A veces nosotros damos por hecho que entendemos el pasaje cuando se refiere a ciertas personas, no por su nombre, sino por pronombres. A veces pensamos que se está refiriendo a una persona y se está refiriendo a otra, cuando
se está calificando, ¿no?, con los adjetivos a una persona o a Dios, y de repente, caray, pues realmente se estaba refiriendo a otra persona. Entonces, todos estos detallitos que a veces damos por hecho que entendemos, y cuando ya lo leemos bien, cuando lo analizamos bien, ya nos damos cuenta de que el pasaje va hacia otra dirección. Por ejemplo, así rápidamente, creo que lo mencioné en la primera o la segunda clase, y si no, pues se los digo ahorita. Hay una historia en los evangelios que habla de la fe del centurión. ¿Se acuerdan de esa historia donde menciona de que el centurión primeramente manda un grupo judío, y a medio camino, cuando Jesús iba a la casa del centurión, ya manda a sus amigos? El centurión manda a sus amigos y le dice: ¿sabes qué? No es digno de que entres en su casa. O sea, no es de que Jesús sea indigno, sino que el hombre es indigno de recibir a Jesús. Y el título que normalmente viene ahí, pueden ser dos o más, ¿no? Pero uno habla de la fe del centurión, o habla de que Jesús sana al siervo del centurión, algo así, ¿no? Pero en este pasaje se menciona de que los judíos que van primero con Jesús, dice: es digno de que le concedas esto, porque nos hizo una sinagoga y eso, ¿no? O sea, la palabra digno. Y después llega el grupo de amigos del centurión y: ¿sabes qué? No es digno de que tú entres en su casa. Mejor di la palabra y será hecho, ¿no? Así más sencillo. Y a pesar de que hay fe, a pesar de que este hombre, sin siquiera Jesús se presente en su casa, sin tocar al hombre enfermo, o sea, él sabiendo que es una persona de autoridad, le dice: di la palabra y va a ser hecho. Pero la esencia de este pasaje tiene que ver con la ser digno o ser indigno. Y a pesar de que el subtítulo hable de la fe del centurión, o que Jesús sana al siervo del centurión, realmente las palabras que sobresalen ahí es la palabra digno. Entonces tenemos que analizarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando uno hace este trabajo, hermanos, este trabajo que vamos a ver ahorita, muchas cosas se van a empezar a aclarar en nuestra mente. Y aparte, como les decía hace ratito, esto nos obliga casi a aprendernos el pasaje de memoria, que uno incluso puede predicar sin ver la Biblia, porque uno ya se sabe el texto. Sí, se sabe el texto, se sabe la historia, se sabe la carta, se sabe la historia del Antiguo Testamento. Entonces, este trabajo también nos va a ayudar a memorizar, ¿no? Pero más que memorizar, lo importante aquí es analizar la estructura del pasaje. Sí, hermanos, entonces ya, para no hablar más, vamos a entrar ya inmediatamente a este ejercicio, hermanos, esperando que sea algo que sea claro y entendible para ustedes, hermanos, y que también, si ustedes van siguiendo estas clases en orden y están usando un pasaje de la Biblia, que también lo hagan con el pasaje que ustedes están estudiando, hermanos. Así que pues vamos a pasar a este ejercicio. Veamos, vamos a ver este ejercicio, hermanos, y básicamente, hermanos, este ejercicio trata pues de separar las ideas, como hemos dicho, ¿no?, ya varias veces gramaticalmente. Para esto vamos a pues necesitar nuestra Biblia, pero podemos usar nuestro cuaderno, podemos usar hojas, y como les decía hace ratito, ¿no?, que ciertas personas ya se van directo al Excel, ya más tecnológico, pero realmente es el mismo principio, ¿no? Aquí yo voy a usar unas hojas para hacer este ejercicio, pero vamos a separar las ideas
conforme al sentido que el autor quiere dar, separando, por ejemplo, en un grupo, ciertas ideas que sentimos que sean iguales. Yo les comentaba que no hay una regla exacta para esto, que no es como estrictamente tenemos que cumplir con una forma, sino que nosotros podemos separar las ideas por preposiciones, por sustantivos, por adjetivos, por personas que también pues son sustantivos, ¿no? Pero separar los nombres de las personas, los verbos, a quienes están dirigiendo, a qué grupos, si es a los discípulos, separarlo todo por grupos, pero tomando pues el pasaje, ¿sí? Y le vamos a escribir, por ejemplo, si tenemos nuestras hojas, vamos a escribir todo el pasaje completito, si son 10 versículos, si son 20, todo lo vamos a escribir en las hojas o en el Excel o donde queramos. Vamos a escribir palabra por palabra, sin quitar un acento, sin quitar una coma, sin quitar signos de interrogación, nada, hermano. Simplemente lo vamos a escribir aparte, pero este ejercicio nos ayuda a separar las ideas, ¿sí? Para que tengamos un mejor entendimiento del pasaje. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar, hermanos? Vamos a empezar de la manera gramatical en español con el famoso sujeto, verbo y predicado. Es lo que vamos a hacer, hermanos. Así como en español, ¿no? El sujeto es la persona, el verbo es la acción que hace y el predicado, ¿no? Que complementa al sujeto y al verbo. Entonces vamos a escribir el pasaje palabra por palabra y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Por lo pronto vamos a tratar de cumplir esto porque con esto tenemos que comenzar. Dice el pasaje: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿dónde tenemos el sujeto, el verbo y el predicado? O sea, en aquellos días vino Juan el Bautista. Él es el sujeto predicando en el desierto de Judea. Predicando es el verbo, en el desierto de Judea es el predicado. Entonces, eso lo tenemos que escribir primeramente, así como está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Yo lo voy a ir escribiendo aquí. Disculpen mi letra, hermanos, pero pues voy a escribirlo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí ya tenemos toda la frase y con esto vamos a comenzar, y esto hasta cierto punto va a ser nuestra guía para empezar a encerrar en grupos ciertas ideas, sí, pero no todos los versículos que miremos van a tener que ver con esto, sino a lo mejor vamos a tener que volver a empezar con sujeto, verbo y predicado. Así que lo vamos a ir viendo paso a paso, no se preocupen. Ok, vamos a seguir leyendo el pasaje, si lo alcanzan a leer, o pues si lo tienen en su Biblia, pues también está bien, ¿no? O sea, ya tenemos sujeto, verbo y predicado, y seguimos leyendo que dice el pasaje, ¿no? Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ¿quién está diciendo esto? Dice, porque dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ok, la siguiente frase, ¿no? Y diciendo,
lo podemos separar en diferentes grupos. Sí, porque si estamos hablando de Juan el Bautista, podemos decir que Juan el Bautista estaba diciendo, ¿sí? O si estamos hablando de que él estaba predicando, podemos decir, entonces, en su predicación, él está diciendo lo siguiente. Entonces voy a poner yo aquí abajo, ¿no? Porque yo considero que es así, ¿no? Y diciendo, recuerden que no podemos quitar ninguna coma, acento, signos de interrogación. Por ejemplo, dice diciendo y vienen 2 puntos, entonces los tenemos que poner. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Podemos poner su predicación, el contenido de su predicación en una parte, pues aparte, ¿no?, de lo que estamos diciendo, y poner exclusivamente en una sección lo que fue su predicación. O en este caso, por ejemplo, él está predicando y él está diciendo, entonces aquí mismo podemos poner lo que predicó y está diciendo. Les digo, no podemos quitar palabras, no podemos quitar nada, sino que tenemos que poner todas las palabras, pero según el orden que nosotros consideremos. Por ejemplo, yo estoy pensando en que está predicando, en que está diciendo, entonces aquí abajo puedo poner el contenido de su predicación, ¿sí? Entonces, pues vamos a poner esta frase. Dice, arrepentíos, coma, porque no podemos cambiarlo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, yo lo puse muy general, porque por ejemplo, si estoy leyendo tal vez un pasaje un poco más largo y se menciona varias veces el reino de los cielos, tal vez reino de los cielos lo puedo poner en una sección aparte para que cada vez que se mencione el reino de los cielos lo pueda agrupar de alguna manera. Puedo separar, por ejemplo, las que son las preposiciones, puedo separar los artículos, ¿sí? Puedo separar los verbos, ¿sí? Hacerlo un poquito más específico, pero aquí por el tiempo puse en un grupo lo que es la predicación de Juan. O sea, Juan el Bautista estaba predicando y diciendo arrepentidos. O sea, el contenido de su predicación es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a escribir de izquierda a derecha, y siempre, ¿no? Pues somos occidentales, entonces vamos a escribir de izquierda a derecha, pero estoy separando de arriba hacia abajo un grupo, ¿sí? En este caso estoy hablando de lo que Juan predicó, ¿sí? Y esto hasta cierto punto pues nos ayuda a entender cuál es el contenido de la predicación, pero también de que Juan estaba predicando. Si se dan cuenta, esto nos aclara todavía más el propósito, ¿no?, de lo que escribió Mateo. Ok, aquí solamente llevamos 2 versículos, pero si predicamos o estamos haciendo un trabajo de 10 versículos o de 20, se dan cuenta pues de que una hoja no va a ser suficiente. Por eso yo les decía hace rato que ciertas personas hicieron hasta un mural, ¿no?, de simplemente un pasaje. Ok, vamos a continuar leyendo. Y dice, pues
este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Ok, ¿quién es este? Como menciona aquí, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Creo que estamos entendiendo que se está refiriendo a Juan. ¿Sí? Tal vez uno pudiera decir, no, pues que este se refiere al reino de los cielos. Pero no, o sea, siguiendo la secuencia de lo que está diciendo el pasaje, este es aquel, se está refiriendo a Juan. Entonces, fíjense, ya tenemos a Juan el Bautista aquí. Vamos a ir hacia abajo, no podemos regresarnos aquí porque haríamos una revoltura del pasaje. Tenemos que linkarnos al renglón, ¿no? Por aquí, ¿no? Y continuar con el versículo 3. Entonces voy a poner debajo de Juan el Bautista, porque se está refiriendo a él. Voy a poner aquí, ¿no? Pues este es aquel, fíjense, este y aquel no es lo mismo. Este y aquel tiene un sentido un poco diferente. Entonces, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías estaba hablando de alguien, de aquel, pero según Mateo, este es aquel de quien había hablado Isaías, ¿no? Según Mateo, este es Juan el Bautista. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si este y aquel son conceptos un poquito diferentes, vamos a irnos un poquito más acá, ¿no? Pues este es aquel. Vamos a irnos completamente acá, donde dice aquel. Vamos a continuar, ¿no? De quién habló, fíjense, habló. Vamos a poner aquí el profeta Isaías. Sí, entonces aquí dice, cuando dijo, ¿quién dijo? Isaías. Entonces aquí ya tenemos aquel de quien habló el profeta Isaías. Tenemos una coma. Cuando dijo, ¿quién? Pues Isaías. Entonces vamos a poner cuando dijo y vienen 2 puntos. ¿Qué fue lo que dijo? Voz del que clama en el desierto. Vamos a poner, por ejemplo, aquí voz del que clama en el desierto. ¿Y qué más dice? Bueno, vienen 2 puntos, ¿no? Vienen 2 puntos ahí. Preparad el camino del Señor. Del Señor. Eso fue lo que estaba diciendo Isaías. Enderezad sus sendas. Si se dan cuenta, estamos separando todo en grupos. Les digo, podemos ser más específicos, separarlo por verbos, poner todos los verbos aquí. Cuando estamos hablando de personajes, en este caso estamos hablando de Juan, pero también acá estamos hablando de Isaías, tal vez ponerlos en una sola sección cuando estamos hablando de personajes, o hablar solamente de Juan el Bautista y todo lo que tiene que ver con él. ¿Sí? En este caso yo lo separé de una manera un poco grande, todo lo que se refiere a Isaías. Sí, porque es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, 2 puntos, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, yo lo que hice fue separar
todo lo que tiene que ver con Isaías lo voy a poner aquí. ¿Sí? Esto no tiene que ver con lo que está arriba, ya es una sección nueva. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que decíamos al principio, ¿no? Que estaba Juan el Bautista predicando y diciendo, ¿no? Predicando en el desierto de Judea y diciendo, esto lo puse junto a pesar de que el texto continúa, pero quise poner junto solamente lo que estaba diciendo Juan. Les digo, podemos ser muy específicos en cuanto a verbos. Aquí dice predicando, diciendo, arrepentíos. Podemos ponerlos juntos. Lo que son preposiciones, artículos, verbos, ponerlos en secciones diferentes o ponerlos aquí. ¿Sí? Digo, no hay una regla exacta para cumplir con esto. O sea, yo lo pongo como yo considero. Por ejemplo, yo considero Juan el Bautista en una sección. Lo que dijo Juan el Bautista en otra sección. Cuando se menciona Isaías, lo pongo en una sección. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí solamente estamos viendo 3 versículos y ya se me llenó prácticamente la hoja. ¿Sí? Entonces, si el versículo o el pasaje continúa y dependiendo de lo que esté hablando, tengo que o regresarme y volver a empezar o irme más acá y hacer añadirle una hoja más a esto, ¿no? Pero pues, si se dan cuenta, pues sí tiene su grado de dificultad. Entonces, vamos a hacer un versículo más, hermanos, porque pues sí, nos va a llevar mucho tiempo y muchas hojas. Así que vamos a leer un versículo más. Dice, versículo 4. Y Juan, fíjense, Juan, entonces, brincándome, o sea, tratando de respetar los renglones, no puedo empezar aquí porque esto ya está ocupado por esta sección. Entonces, ya llegando aquí, tengo que dar paso a un renglón más. Entonces, aquí abajo voy a empezar esta sección y dice, y Juan, fíjense, ya me brinqué el renglón, porque si yo lo leo de corrido, tengo que leer lo que tenga sentido, ¿no? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí, y Juan, fíjense, no podemos ponerlo aquí simplemente porque se me acabó el espacio y voy a empezar aquí. ¿Por qué? Porque probablemente esta idea que está aquí, me brinco para acá, según nuestra forma de leer, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal vez puedo confundir este Juan, meterlo aquí y pensar que este y Juan pertenece a esto que estoy escribiendo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago una sección nueva sobre Juan o todo lo que tiene que ver con Juan lo pongo aquí debajo? Para ahorrar tiempo, hermanos, voy a escribirlo aquí debajo. Dice, y Juan estaba vestido, porque también tenemos aquí verbos que podemos separar con más calma. Estaba vestido de pelo de camello, coma, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Punto y coma. Y su comida
eran langostas y miel silvestre. Y tenemos un punto. Fíjense, en 4 versículos yo ya llené la hoja. Sí, entonces fíjense, hermanos, en 4 versículos solamente. Entonces, hermanos, esto sería el trabajo. Por ejemplo, aquí ya se nos acabó las hojas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a extender otra hoja debajo. O si empezamos un tema nuevo, tratar de conectar este con este, ¿no? Hacer algo así para comenzar un tema nuevo que no choque con el que ya tenemos aquí en la esquina. Entonces, otra vez, podemos hacer esto incluso en cada sección. Podemos poner un color para no confundirlo con el otro. Aquí yo puse, creo que suficiente espacio entre uno y otro. Sí. Pero otra vez, en este caso, esta última frase que escribí, la puse con referencia a Juan el Bautista, ¿no? Porque toda esta columna para mí tiene que ver con Juan. Entonces podemos hacerlo de esta manera, hermanos. Y si son 10 versículos o 20 o 30, pues tendríamos que hacer todo esto, hermanos. Así que, hermanos, pues prácticamente es ese el ejercicio, hermanos. Puede ser un poco complicado, pero realmente no lo debe de ser, hermanos. Es simplemente para aclarar las ideas del pasaje, hermanos. Y esperando también que lo pudieran realizar, hermanos, pues aquí tenemos el ejemplo. Bien, hermanos, pues, ¿qué les pareció, hermanos, este ejercicio? Pues se ve que sí está no complicado, sino que sí se lleva su tiempo, ¿no? Creo que es meterse de lleno a escribir. Les digo, si uno va a predicar o a dar una clase de 10 versículos, de 15 versículos, conforme a lo que yo considero que es la idea completa, pues qué suave, ¿no? Pues ya estudio, pero si lo hacemos de esta manera, con el flujo de oración, pues vemos que, como les decía hace ratito, ¿no? Que los alumnos del seminario no era nada más la hoja del cuaderno, sino que se empezó a extender, que hasta cuando al momento de presentar esta tarea, lo tenían que pegar en la pared, así, o sea, un cuadro enorme, y otros simplemente lo hacían en Excel, que ya las columnas están ya hechas. Entonces es más fácil que ya últimamente, cuando yo he enseñado esto, pues los alumnos prefieren hacerlo en Excel. Pero otra vez, esto no es simplemente el separar palabras y ya, ¿no? Como ya para ver, pues saber qué sale, ¿no? Sino uno va entendiendo más y más y más el contenido del pasaje. Ya sabemos quién es el que habla, ya sabemos quién es el que recibe las palabras. O sea, si hay una conversación entre varias personas, ¿quién está hablando? Si Jesús cuenta una parábola, pues de quién está hablando, ¿no? A quién se está refiriendo, y podemos hacer este trabajo, les digo, con cualquier pasaje de la Biblia. En este caso, pues usamos Mateo porque Mateo 3, en este sentido, porque estaba revisando algunos versículos para hacer este trabajo y miraba que Mateo ya tiene todo separado, ¿no? Como que es más fácil entenderlo de esta manera. Pero, hermanos, otra vez, este trabajo, como decíamos ahorita, es para tomar decisiones gramaticales tentativas. No hay una regla exacta de cómo hacerlo, sino como yo considero que debe de ser. ¿Cómo puedo separar en columnas ciertas palabras? Sí, ¿cómo lo debo de separar? Si por personas, si por lugares, por preposiciones, por artículos, por sustantivos. O sea, yo decido cómo hacerlo. Pero como ahorita mirábamos en el ejemplo, no podemos quitar nada, no podemos
reemplazar palabras, no puedo acortar el pasaje, no puedo quitarle los puntos y las comas, nada. Es pasar el pasaje a una hoja, o como les digo, lo pueden hacer en Excel, y poner cada aspecto, cada palabrita, cada acento, cada coma, cada punto, cada signo de interrogación, todo pasarlo a este ejercicio. ¿Sí? No podemos simplemente acortarlo, por eso les decía, ¿no? Si vamos a predicar de 10 versículos, pues a simple vista se ve bien sencillo, ¿no? Pues 10 versículos, hablo unos 20 minutos y listo, ¿no? Pero al hacer esto, hermanos, y tomar 10 versículos, pues sí nos toma bastante tiempo, pero otra vez, como decía al principio, si queremos hacer una sana interpretación y aproximarnos a la verdad del Evangelio, tenemos que pasar por este proceso, hermanos. Sí, hermanos, entonces creo que espero también que se haya entendido, hermanos, y que si están haciendo estos ejercicios, hermanos, pues yo sé que les va a llevar bastante tiempo, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena todo este esfuerzo que estamos haciendo, hermanos. Así que, pues vamos a terminar, hermanos, de esta manera. Ahora sí que, como diría en el seminario o en la iglesia, pues tienen tarea que hacer, hermanos. Así que hay que ponerse, hermanos, a hacer este ejercicio, que también yo sé que es fácil evitarlo. Me brinco este paso y me brinco al paso número 6 y ya no, pero si queremos hacer una buena interpretación, tenemos que pasar por este proceso, y que tal vez para nosotros es algo nuevo. Es algo que, híjole, me da flojera hacerlo. Ay, ¿por qué no hay un paso más sencillo? Pero entre más lo hagamos, entre más lo estemos desarrollando, cada vez va a ser más sencillo el hacerlo. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué palabras acomodar. Ya cuando incluso uno va buscando el pasaje que quiere predicar, o que ya uno más o menos se va dando cuenta cómo va el orden de las palabras. Sí, hermanos, entonces, pues si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden mandar un mensaje, me lo pueden decir personalmente, o pues aquí por medio de esta página podemos también responder las preguntas, hermanos. Entonces, si ustedes pensaban que interpretar la Biblia es simplemente ver un comentario bíblico, no, hermanos, es un proceso más largo y es un proceso difícil, y es algo que no tiene hasta cierto punto un límite. O sea, no es de que llene los pasos y es una perfecta interpretación, porque uno puede seguir profundizando y profundizando y profundizando, y siempre hay cosas que sacar, siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces no limitarnos solamente a eso, sino profundizar y profundizar en el estudio, y vamos a encontrar más cosas y más cosas en esta investigación. Sí, hermanos, entonces vamos a terminar de esta manera, hermanos, esperando siempre, hermanos, que esto sea de bendición para sus vidas, y que realmente, hermanos, podamos hacer estos pasos, que los podamos desarrollar, hermanos, para poder hacer una correcta interpretación. Ya no escuchar por ahí, por allá cosas que me confunden, sino yo mismo incluso meterme a esto y entender lo que realmente un pasaje de la Biblia quiere decirnos. Entonces, hermanos, esperando otra vez que sea de bendición, nos miramos en las siguientes semanas, si el Señor nos permite, y que el Señor nos bendiga.